Bien, hoy los saludo desde la tienda de diseño interior y mobiliario La Guardia. Acá hay un tema muy enriquecedor pues para tener muebles de historia, verlos reinventados pues desde sus creadoras, así que es un sitio bien especial para que lo conozcan. Desde acá vamos a estar entonces hablando del concreto con alguien bien especial de la ciudad de Medellín y de Colombia, porque le está aportando a la arquitectura mucho conocimiento, tanto a sus estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana como a los que tienen Alemania en Múnich, ahí también alternando con su doctorado en arquitectura. Así que bueno, este personaje, mejor dicho, le hace por todos los lados, construye, diseña, mejor dicho, Alejo, estás muy ocupado y sacaste un tiempito para estar con nosotros a hablar del concreto, porque es uno de tus materiales preferidos, ¿cierto? Así es, Katy, muchas gracias otra vez por la invitación. Sí, Yo ya. feliz de estar aquí con ustedes. Así es, ya eres gran asesor y amigo del programa. Y bueno, entonces el concreto, entenderlo como material, pero también vamos a abordarlo desde la parte de diseño interior que se le está dando en este momento. Si nos fuéramos a remontar un poquito, pues como en el pasado, ¿en qué momento o cómo es que se llega a definir o a conocer el concreto de decir, esto sirve para construir? Bien, como todos los grandes inventos en la humanidad, casi que el primer trabajo con concreto fue una casualidad. Resulta que muy cerca a Roma, en Pozzolan, de donde viene la palabra pusolana o pusolánico, que es uno de los aspectos que tiene que ver más con la conformación del concreto, pues algunas rocas que cuando se pulverizaban o se molían al mezclarse con agua generaban propiedades de aglutinación o de unión o de compactación, se fueron comenzando a utilizar para pegar dos materiales diferentes, para unir las piedras, para juntar dos cosas, para poner entre las piedras un tercer material que les diera una mayor compactación. Pero cuando piensan en ese entonces que al mezclar esas piedras o al pulverizar esas piedras con un poquito de arena u otros agregados, que así se llaman aún hoy en el hormigón, con un poco de agua, el material por sí solo podía tomar una forma y era moldeable, pues lo comenzaron a utilizar. Desde allí es donde viene su palabra, hormigón, sí. Formicó. Formicó quiere decir la propiedad moldeable que tiene el material y después endurecible. Y finalmente se trabaja con esa palabra y se va derivando desde el latín hasta el castellano que hoy tenemos, reconociéndolo como la palabra hormigón. La característica de que sea moldeable es que se puede vaciar. Exactamente. Que sería como lo positivo frente al ladrillo. Exactamente, es una diferencia, no es ninguna ventaja o desventaja frente a otro material. La diferencia del hormigón o del formicó originalmente, que da la propiedad de ser moldeable, es que es un material fluido que posteriormente se endurece y al endurecerse adquiere unas capacidades estructurales que le permiten hoy desarrollar edificios de 40 y 50 niveles, lo que antes empezó como una pequeña invención o una casualidad, que sirvió también para construir uno de los edificios más interesantes en la historia de la arquitectura, que es el Panteón de Agripina en Roma. Ese Panteón de Agripina es hecho con concreto, es decir, tomaron estas rocas, las pulverizaron, las mezclaron con arenas, con otros aditivos y finalmente hicieron una forma majestuosa que tiene aún hoy este edificio y que aún perdura con una cualidad arquitectónica y constructiva impecable. El hormigón fue capaz de hacer eso y en ningún otro material en ese entonces se podía haber construido. Existe ahorita pues como ese mito de que si haces una casa en concreto en una temperatura alta puede generar más frío. ¿Qué pasa con ese mito y por qué es frío? Esa es una gran pregunta, Cata. Todos los materiales tienen una capacidad de absorción del calor que las circunda. El hormigón es un material muy sensible frente a las temperaturas bajas. Por lo tanto, la superficie adquiere esa temperatura, pero la arquitectura y el diseño interior o el diseño arquitectónico como tal, pues debe resolver esta situación. Es decir, a una pared en hormigón se le puede bañar de luz para que esta pared vaya adquiriendo calor, para que sus moléculas se vayan estimulando una a una al interior de la pared y para que en la noche este mismo espacio pues pueda liberar un poco más calor y no sentirse tan frío. Otros materiales tienen una capacidad de absorción del frío menor o de las bajas temperaturas menor, como el ladrillo. El ladrillo absorbe las altas temperaturas y por lo tanto se debe utilizar también de una buena manera. Es decir, cada material tiene unas ventajas, cada material tiene unas características especiales y al diseñar con estos materiales debemos saber muy bien cuál es el contexto, dónde se van a utilizar y para qué se van a utilizar. En tu caso específico, cuando has construido y diseñado casas con concreto a la vista, ¿cómo sopesas entonces el tema del clima? Cata, el tema del clima y el tema del diseño deben ir juntos y ese es un tema que siempre nos estamos preguntando. Es decir, ¿cuál es el lenguaje que debe tener esta casa? Cuando escogemos o seleccionamos el hormigón, sabemos que hay unas condiciones de temperatura que debemos afrontar, es decir, la radiación directa,
es decir, el calentamiento del material, cómo reacciona este material en el espacio interior, cuál es el lenguaje que queremos transmitir. Y hay un asunto que, adicional al lenguaje de la arquitectura y a la bioclimática, tratamos de considerar mucho en los diseños que hacemos. Es el hormigón como el material que responde y resuelve la estructura del proyecto. Okay. Históricamente la arquitectura se ha concebido como una pieza o un espacio o un área que se diseña y se calculan, digamos, como las áreas y las proporciones, pero la estructura llega finalmente a reñir mucho con la arquitectura, y la discusión entre el arquitecto y el ingeniero es: no me pongas ese muro ahí porque me estorba, no me pongas estas columnas donde estorban. Lo que pasa es que con el hormigón se puede diseñar la estructura de la casa de una vez o del edificio y sacarle partido estético al material. Ahí hay una gran diferencia. Arquitectura e ingeniería juntas en búsqueda de una mejor posibilidad de utilización del material, pero cuando la arquitectura se separa de la ingeniería, sí, no se hace el nada. Material finalmente llega a aportar muy poco. Ok, ahorita que estabas hablando de los aportes estéticos, ¿qué está pasando en este momento en el país? Pues con la nueva onda, Sí. las nuevas mentes creativas, Sí. digo nuevas relativamente hace unos 10 años, Sí. 8 años, que están desarrollando nuevas aplicaciones del concreto. De hecho, ahorita vamos a ver un recorrido bien especial de cómo se están haciendo concretos prefabricados, que sirven también Sí. para diseñar. ¿Qué está pasando entonces ahora en tendencia? Muchas cosas, Cata. Digamos que lo que nosotros hacemos aquí aún hoy es un reflejo o un espejo de lo que hacen en otros contextos. Vamos a hablar de otros casos de hormigón, es decir, los revestimientos que tú acabas de tocar. Hoy en Colombia nos hemos dado cuenta, bueno, hace algunos años, gracias al aporte de la industria cementera también, al aporte de los prefabricadores, de la gente que sabe y de los arquitectos, que es un material muy noble porque permite, a partir de su moldeabilidad o de su maleabilidad, que este material sirva para muchas cosas. Se prefabrican bloques de hormigón con unas dimensiones diferentes, o se pueden hacer vaciados con unas texturas diferentes, o se pueden hacer concretos gráficos que tienen una transmisión muy interesante de un lenguaje muy especial, que esas piezas se pueden comenzar a diseñar y a resolver muchas cosas en la arquitectura. Y se está utilizando hoy el hormigón de una manera muy interesante en temas de revestimientos, en temas estructurales como los bloques. Se utilizó en los 50 en las estructuras laminares, bellísimas por influencia de arquitectos como Félix Candela, ingenieros también, Pierluigi Nervi, arquitectos que Angelo Mangiarotti en Italia, profesionales de la ingeniería y de la arquitectura que descubrieron las capacidades estructurales y plásticas del hormigón, y a través de ese trabajo generaron unas corrientes estructurales y arquitectónicas muy interesantes. Lo que hoy tenemos en el país lo veo con muy buenos ojos. Hay desarrollos industriales, hay desarrollos científicos, hay innovación, y creo que los mejores tiempos del hormigón en Colombia están aún por llegar. Qué bien, Alejo. Para las personas que son un poquito clásicas en el interior de sus casas y en las construcciones, ¿pueden ver el concreto como algo muy contemporáneo o lo pueden ver un poquito frío por el color también? Ahí como, claro, ¿sabes yo cómo lo veo, Cata? Lo veo como un material atemporal, que está siempre vigente. Sí. Estuvo vigente en las primeras invenciones de las piezas que se construyeron con las calizas y con el agua, estuvo presente en el Panteón de Agripina, estuvo presente en la arquitectura de los 40 y 50 de las estructuras laminares, que son un legado interesantísimo para la arquitectura. Después en la prefabricación, que es un sistema ingenieril y arquitectónico que tiene una serie de ventajas muy importantes, hay que contextualizarlas, y hoy, donde hay un juego de superficies, de fachadas, de trabajos, de bloques, de muchas obras civiles que se resuelven con el hormigón. Es muy interesante, es un material que le recomiendo a las personas, cuando el arquitecto lo proyecte o se lo recomiende, que lo asuman con tranquilidad, porque es un material maravilloso. Ok, Alejandro, mil gracias por estar acá. Yo encantado. Como siempre, otra vez, muy entretenida la charla, entendible, y bueno, ahí está entonces. Yo creo que la conclusión más precisa es entender el concreto no solo como un material para estructuras, sino también para decoración. Eso es muy importante. Ese es el mensaje. Así es.